Un saludo muy especial y cordial para cada uno de ustedes, mis hermanos, que desean aprender de Jesús. Los saludamos en el nombre del Señor y le damos la bienvenida al resumen de la lección número 7, el pacto en el Sinaí. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos dé su dirección en este momento. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por la oportunidad, Señor, que nos das y que nos regalas nuevamente. Bendice a cada una de las personas que pueden ver este video y aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. El sábado enseñaré. Texto clave, Éxodo 19:4. Después de haber vivido entre los egipcios, cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con las obras de manos humanas, Israel perdió de vista quién era Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. Cuando un águila quiere enseñar a volar a sus pichones, empuja a uno de los aguiluchos y con el pico lo saca del nido. El aguilucho empieza a caer y la gran águila vuela por debajo y extiende sus alas, atrapa al pequeño sobre su espalda y sube 1 milla por el aire. Cuando apenas se puede distinguir el águila como un punto en el cielo, ésta se gira hacia un costado y el aguilucho cae y aletea unos 300 metros. Mientras tanto, el águila da vueltas alrededor del aguilucho y debajo de él. Toma al aguilucho con sus alas y lo eleva de nuevo por el aire. Después vuelve a soltar al aguilucho y éste desciende cada vez más, a veces a unos 30 metros del suelo. De nuevo, la gran águila toma al pequeño en su espalda y sube 1 milla más. Poco a poco el aguilucho aprenderá a volar. El águila sabe cuándo está cansado el aguilucho. Echa el aguilucho al nido, saca el siguiente y comienza de nuevo. Sobre alas de águila. Con sus afiladas garras de la gracia, el águila eterna de las montañas sacó al aguilucho hebreo del altivo nido de la opresión egipcia. En el Mar Rojo, el aguilucho se hundió en pánico al escuchar el estampido de las ruedas de los carros de la injusticia en el desierto. Mientras la fe del aguilucho aleteaba, contempló 2 enormes muros de agua abiertos que se elevaban con gloriosa tensión, saludando la omnipotencia de la majestuosa águila. Entre los muros de agua clara se había tallado un camino seco de madera sobrenatural que guiaba al aguilucho tembloroso por un paso seguro. El diseño de la salvación. Así como la expresión hebrea Goel en Éxodo 6:6 revela que Cristo es el pariente redentor de Israel, hay 4 términos griegos del Nuevo Testamento que amplían de qué manera Cristo es nuestro pariente redentor. Hay 4 palabras diferentes que se usan para denotar redención en el Nuevo Testamento griego: agorizo, esagorizo, lutro y apolutrosis. La primera palabra para redención, agorizo, nos dice que Jesucristo vino a la tierra para localizarnos en medio de nuestra depravación y para inspeccionar personalmente nuestra esclavitud a Satanás. La segunda palabra para redención, exagorizo, declara que Jesús vino no solo para inspeccionar nuestra condición, sino además para alejarnos permanentemente del poder de Satanás. La tercera palabra para redención, lutro, nos dice que Jesús estaba tan comprometido a librarnos del dominio de Satanás que estuvo dispuesto a pagar el precio al rescate con su propia sangre. Y la cuarta palabra para redención, apolutrosis, nos dice que además de liberarnos permanentemente del dominio de Satanás, Jesús nos restauró a la posición de hijos de Dios. El mismo Jesús nos restauró completamente y nos hizo coherederos con Él. Ver Romanos 8:17. También podemos estudiar 1 Corintios 6:20, Gálatas 3:13, 4:4, Efesios 1:7, Tito 2:4, 1 Pedro 1:8,
Apocalipsis 5, 9 y 7, 23. El pacto del Sinaí. En el pacto del Sinaí, Éxodo 19, 5 y 6, había tres elementos o aspectos fundamentales que Yahvé reveló al dirigirse al antiguo Israel en relación con su voluntad instituida para ellos. El primer elemento de este pacto era el deseo expresado por Dios de hacer de la nación hebrea una posesión entrañable, en contraste con otros tipos de posesiones, a saber, aquellas que no se podían desplazar, como los bienes raíces. Israel llegó a ser, mediante el amor y el efecto de Dios, su tesoro móvil. El segundo aspecto de este pacto era que Yahvé planificó hacer de Israel un reino de sacerdotes. En otras palabras, cada israelita de una u otra manera debía funcionar como agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones de todo el mundo y atender sus necesidades. El tercer elemento de este pacto se enfocaba en el plan de Yahvé para que Israel llegara a ser una nación santificada. En esencia, el Israel del pacto de gracia se convertiría en una entidad santa. Aún sabiendo de antemano que el antiguo Israel pronto rompería su pacto, Yahvé inició el pacto del Sinaí. ¿Por qué? Estudia Éxodo 32. Dios e Israel. Y ahora, si ciertamente escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás para mí un tesoro especial sobre las naciones, porque toda la tierra es mía, y serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Evangelio es la ley desplegada, ni más ni menos. La ley señala a Cristo, Cristo señala a la ley. El Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, el Evangelio llama a los hombres. Promesas, promesas. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación para alguien, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. En este punto la falsedad tendría una oportunidad de ser aceptada como verdad. Esta es otra manera de expresar esta verdad. No es fe y obras, no es ni fe ni obras, es una fe que obra. Revelamos nuestra fe mediante nuestras obras. De hecho, las obras fortalecen nuestra fe. Aplicación a la vida. Para reflexionar. Durante la última semana de 1999, Salón.com publicó una historia titulada El Salón de la Infamia. Se trataba de las 10 figuras deportivas más deshonrosas de ese año. La lista incluía de todo, desde alguien que fue arrestado por asesinato hasta otro que había sido sorprendido con drogas. Se trataba de hombres que habían firmado un contrato con sus equipos y aficionados. Comenzaron sus carreras con la mejor de las intenciones: jugar bien, vivir honradamente y demostrar ser dignos de las firmas de sus contratos. Antes de firmar un contrato con alguien, es importante conocer el carácter de esa persona. ¿Qué hay en el carácter de Dios que nos hace sentir cómodos al entablar una relación de pacto con Él? ¿Crees que Él mira primero nuestro carácter antes de entablar una relación con nosotros? Explica. En la mayoría de las sociedades comerciales, los beneficios para ambas partes son iguales. Sin embargo, cuando un Dios divino se asocia con un ser humano pecador, la relación comienza con un desequilibrio terrible. Dios aporta mucho más a la sociedad de lo que nosotros podríamos aportar. ¿Cómo es posible estar sujetos a Él y aún así tener el privilegio de ser sus socios? Antes de firmar un contrato debes de leer todos los requisitos y la letra chica. Pero cuando Dios hace un pacto es muy claro. No hay letra chica ni lectura entre líneas. Sus palabras son una serie de expresiones definitivas. Por ejemplo, en Éxodo 6, 6 y 7 dice: Yo os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré en respuesta. ¿Qué aportarás tú a la sociedad?
Si estuvieras en los zapatos de Dios, ¿cuán cómodo estarías al hacerte socio de alguien como tú? Los contratos se personalizan para adaptarlos a las partes interesadas, al tipo de negocios y demás. ¿De qué manera Dios ha personalizado su pacto contigo? ¿Cómo demuestras tu agradecimiento por las concesiones que Él ha hecho en caso de que rompas tu contrato? ¿Cómo afecta el papel de Dios como amigo tuyo en el papel como socio? ¿Existe un conflicto entre los dos roles? Dios reconoce nuestra fragilidad. Salmo 103, 13 y 14. ¿Significa esto que Dios excusa los pecados? Sabemos que Dios perdona los pecados. ¿Cuál es la diferencia? Es importante que tengamos en cuenta que Dios perdona nuestros pecados, pero no los excusa, y el pecado puede traer una consecuencia para nuestra vida. La idea de que Dios desciende a nuestro nivel humano es más obvia en el Nuevo Testamento, y la gente a menudo asume que Dios era distante e inaccesible en el Antiguo Testamento. ¿Por qué este concepto es inexacto? Muchas de las instrucciones dadas a Israel después del Éxodo pueden parecer irrelevantes y anticuadas para la gente moderna, y está claro que por lo menos algunas de ellas no se aplican directamente hoy. ¿Cómo crees que funcionaban las normas y los ritos dados después del Éxodo para enseñar las lecciones que Dios quería que aprendieran? ¿Cómo saber cuáles podrían aplicarse a nosotros hoy? Muchos comentaristas bíblicos consideran que la promesa colectiva de Israel de obedecer a Dios en Éxodo 19:8 es jactanciosa y equivocada. Si es así, ¿por qué? ¿Puedes pensar en otras respuestas que podrían haber sido más apropiadas? ¿Qué distingue la verdadera obediencia de la obediencia falsa y la equivocada? Mi querido hermano y hermana, es importante que nosotros tengamos presente que el Señor espera que le sirvamos de corazón, con sinceridad, y que nos apropiemos del pacto que Él ha hecho con cada uno de nosotros, sin importar lo demás. Él es claro en su palabra. Nosotros también debemos ser claros con lo que deseamos y con la obediencia de corazón y sincera hacia Él. Señor, gracias te damos por la bendición de haber aprendido de ti, que podamos, Padre Celestial, concientizarnos de la importancia de tu pacto y de la obediencia a tus mandatos y a tus preceptos que serán para nuestra salvación. Lo que más deseas en nuestra vida es podernos redimir, poder que nosotros aceptemos la gracia que ya nos fue dada por tu muerte en la cruz. Que no pongamos excusas y que nuestra palabra, Señor, sea siempre dirigida por ti y que podamos sobre todo compartir a las demás personas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haberte quedado hasta el final de nuestro resumen. Esperamos que puedas compartirlo, que puedas suscribirte a nuestro canal y que todos juntos aprendamos de Jesús. Dios te bendiga.